Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la palabra de Dios. Comenzando primeramente mis hermanos con el Salmo, voy a hacer una pequeña oración. Voy a leer la primera y la segunda lectura. Y a través de nuestra oración mis hermanos pidámosle a Dios para que nos dé el entendimiento, para que comprendamos el mensaje que a través de las Sagradas Escrituras Él nos trae cada día. Que no nos olvidemos de leer las Sagradas Escrituras cada día mis hermanos, para instruirnos en el nombre del Señor, que seamos siempre constantes para leerla, porque ese es el alimento que diariamente con el cual debemos alimentarnos. Comencemos pues mis hermanos, y voy a comenzar con el Salmo, y el Salmo viene del libro del Éxodo, capítulo 15, y dice así: Alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira, las aguas se agolparon, el olaje irguió como un gran dique, y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo: iré tras ellos a alcanzarlos. Repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento, y el mar cayó sobre ellos. En las temibles aguas, como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra, y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en un lugar que convertiste en una morada, en el santuario que construyeron tus manos. Alabemos al Señor por su victoria. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias por un día más, Señor, que nos concedes. Por un día más, Señor, que nos permites estar de pie, que permites que abramos nuestros ojos. Y te pedimos, Señor, por los que aún no se han podido levantar de una cama, que se encuentran postrados allí por su enfermedad. Te pedimos por los que están ciegos, para que puedan ver la luz del día, Señor, para que puedan ver a sus familiares y sentirse gozosos, Señor, como todos nosotros. Y que nosotros no nos olvidemos de darte gracias por todo ello, Señor, porque gracias a ti, Señor, tenemos ojos, podemos ver la luz del día. Podemos ver todo lo hermoso, cómo este mundo tú lo creaste. Por eso te agradecemos, te damos gracias, Señor, por todos los días que nos has regalado y por los que nos vas a regalar, Señor. Te pedimos por todos aquellos que cada día, Señor, sufren en este mundo, por aquellos que no tienen con qué alimentarse, por aquellos, Señor, que no tienen una cobija, no tienen un alimento para poder saciarse. Te pedimos, mi Señor Jesús, por todos nuestros familiares también, especialmente, Señor, los que no se han querido acercar a ti, que aún están alejados de ti, Señor, para que les abra su corazón, su entendimiento, y los hagas ver que solo en ti, Señor, encontraremos todos los favores. Bendito seas, Señor. Espíritu Santo, en este momento te pido que seas tú a través de mí, hablándoles a nuestros hermanos que están escuchando de aquel lado, para que entiendan el mensaje de acuerdo como nuestro Señor y tú, bendito Espíritu, lo desean. Que nuestros hermanos, a través de estos servidores, vayan abriendo sus corazones a nuestro Señor, que se acerquen, que no se alejen del que les dio la vida, porque tú, bendito Espíritu, que nos das tu Espíritu, y que no nos dejas solos nunca, sino que cuando te invocamos, con más amor tú nos ayudas. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Madre del cielo, te pido sigas intercediendo por todas nuestras necesidades, especialmente por todo aquello que se nos hace tan difícil, que no podemos resolver, especialmente en las enfermedades de nuestros familiares. Ayúdanos, Madre del cielo, para que salgan adelante y sean curados por la mano poderosa del Señor. Que yo sé, Mamita del cielo, que cuando tú vas y hablas con nuestro Señor, Él hace grandes cosas, grandes prodigios, y en su nombre siempre los vamos a conseguir. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, en este momento voy a leer la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos del 21 al 31, y luego leemos el versículo 1 del capítulo 15.
Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Se dividieron las aguas. Los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a izquierda y derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos, y todo el ejército de Faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. Llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube, y provocó el desorden en el ejército del Faraón. Atascó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de Israel, porque Yahvé pelea con ellos contra nosotros». Pero Yahvé dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos». Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer, el mar volvió a su lugar. Mientras los egipcios trataban de huir, Yahvé arrojó a los egipcios en el mar. Las aguas al volver cubrieron los carros y los que los montaban, o sea, todo el ejército de Faraón, que había entrado en el mar persiguiéndolos. No se escapó ni uno solo. Los israelitas, en cambio, habían pasado en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día, Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto, y el pueblo temió a Yahvé. Creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El cántico que los israelitas cantaron fue el salmo que les leí anteriormente. Este bello salmo, por el cual ellos se alegraron al verse liberados del pueblo de Egipto. Esta nación que los había tenido esclavizados por 400 años. Un tiempo muy largo que estuvieron esclavizados los israelitas, que nuestro Dios había dicho a Jacob que estarían esclavizados por mucho tiempo. Sin embargo, Jacob no se dio cuenta de nada de eso, porque él ya había muerto, al igual que José su hijo. Y pues a Moisés le tocó liberar a este pueblo, un pueblo muy rebelde, un pueblo que se negaba después de haber visto todos los prodigios de Dios enfrente de ellos. Viendo a nuestro Señor, que les había liberado tantas veces con gran poder, ¿cuál Dios de los que existen en la tierra? Les decía Dios: no hay dioses, solamente yo. Él les decía todo el tiempo que creyeran en Él y no les pasaría nada. El Señor los iba a conducir con gran poder a esas naciones que emanaban leche y miel, que no les iba a faltar nada, pero que creyeran en Él. Y por eso fue, mis hermanos, que el pueblo de Israel duró 40 años para poder salir de ese desierto, cuando en realidad ese desierto lo habían podido haber cruzado en unos cuantos días. Pero esto fue necesario para que el pueblo comprendiera que solamente había un Dios al cual de ellos debían seguir, y en medio de todo lo que a ellos les sucedía, tuvieron varias peleas antes de entrar a la tierra prometida, porque Dios quería cambiar sus corazones. Ellos venían aún duros de sus corazones. Tal vez ya habían tomado varias de las costumbres de los egipcios. Querían ser como ellos. Al mirar cómo ellos adoraban otros dioses, tal vez querían volverse igual. Sin embargo, Dios, que los había liberado, que les había dicho que solamente Él era Dios y nadie más, les dijo a través de Moisés y Aarón: crean en mí y yo los sacaré con gran poder. Pero si no creen, les va a ir muy mal. Crean en mi poder, lleven a cabo todo lo que les voy a prescribir, y entonces en todo les va a ir bien. Todo lo que ustedes se decidan hacer, les va a ir bien. Nada les va a suceder. Pero sigan mis consejos y verán que ustedes llegarán a esa tierra que les prometí. Hermanos, en esta persecución, los israelitas pudieron ver los poderes de Dios. ¿Cuál de todos los dioses que existían en los que los egipcios creían, esos dioses que ellos adoraban,
¿Cuál de esos dioses podía realizar semejantes milagros? ¿Cuál? Ninguno, hermanos. Cuando Dios castigó a Egipto con todas esas plagas terribles, el rey de Egipto llamó a sus brujos para que realizaran cosas como las que nuestro Dios había hecho. Sí pudieron hacer algunas de ellas, con demostraciones muy pequeñas, pero ya cuando hasta inclusive los brujos fueron perseguidos por las plagas de Dios, entonces ya no encontraron las puertas, ya no encontraron la salida para salir del atolladero. No hay otro Dios, hermanos. Creamos en el Dios, en el mismo que los israelitas llegaron a creer, y entonces veremos los prodigios que Él hace frente a nosotros. Si nosotros nos acercamos siempre a Dios, no nos va a ir mal, nada nos va a faltar, pero hagámoslo de todo corazón, con mucha fe, sin dejarnos engañar por nadie, porque no hay nada mejor que a nosotros nos pueda suceder que seguir a nuestro Dios, seguir las enseñanzas que desde un principio nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Por eso Dios les pidió a todos los israelitas que ellos leyeran frente a todo el pueblo las lecturas, todo lo que Él les había prescrito, para que ninguno de los que vinieran detrás de ellos, o sea, todos sus hijos, para que ninguno de ellos se hiciera dioses o se alejara de Dios. De esa manera ellos iban a ser siempre instruidos en el nombre del Señor, para que no cambiaran su corazón y comenzaran a adorar a otros dioses. Dios le dijo a Moisés, con esas tablas que Dios mismo escribió con su propia mano, para que Moisés le hablara al pueblo y le dijera que siguiera todas esas reglas que estaban escritas allí en esas tablas de piedra que Dios mismo le dio a Moisés para que las siguieran al pie de la letra, que no se fueran a dejar engañar por ninguna otra nación, porque de lo contrario les iba a ir mal. Si Dios los sacó con gran poder, les abrió el mar. ¿Qué Dios puede hacer eso? Les abrió el mar y además entraron en seco. Ni siquiera tuvieron que entrar en piso mojado, en medio del mar. Y ya cuando los carros de Faraón entraron en su persecución, los carros del Faraón se atascaban y con mucha dificultad iban avanzando. No podían avanzar. ¿Cómo iban a avanzar si se atascaban en esa arena? Dios permitió que todo esto sucediera, mis hermanos, para que se viera su poder, para que se viera que no había otro Dios, porque todas las naciones creían en otros dioses, creían en cosas vanas. Entonces Dios quería que todos los pueblos se dieran cuenta de que no había otro Dios. Sin embargo, fíjense nada más, después de ver todos estos prodigios del Dios Todopoderoso, todavía después de eso, siguieron creyendo en sus dioses, dioses que no sirven absolutamente para nada. Hermanos, de Dios siempre vamos a conseguir sus favores y no va a haber otro Dios que realice enfrente de nosotros los prodigios que ha realizado a través de todos estos años que hemos pasado. Fíjense nada más, todos estos sucesos que pasaron con Moisés y Aarón y todo el pueblo de Israel fue muchísimos años antes de Cristo. Y desde entonces Moisés ya anunciaba también que vendría uno que liberaría al pueblo de Israel de nuevo. Porque el pueblo de Israel volvía a cometer una tras otra vez todas esas abominaciones por las cuales Dios los castigaba. Dios quería que su pueblo, ese pueblo que Él se había escogido para plantar su pie en medio de ellos nunca hicieron caso del Señor. Es una tristeza que también hoy en la actualidad veamos nosotros con nuestros propios ojos todos los prodigios que ha hecho en nuestro favor Dios y que aún así no creemos. Aún así, mis hermanos, nos alejamos de Él. En vez de acercarnos, nos estamos alejando y entonces es cuando nos vienen los males. Hermanos, si a nosotros nos pasan cosas, es porque no buscamos de Dios. Si nosotros estamos sufriendo, si nosotros estamos padeciendo tantos dolores tal vez
por nuestra familia que está sufriendo. Los vemos sufrir. A nosotros nos duele. Pero ¿qué hacemos? ¿Oramos por ellos? ¿Pedimos a Dios por ellos? ¿Nos hincamos de rodilla para pedirle su misericordia? No hacemos absolutamente nada. Y por eso es que los padecimientos que vemos en nuestros familiares en medio de su enfermedad no se alejan, porque no pedimos a Dios de todo corazón. Tal vez le pedimos, pero solamente de labios para afuera. Pidámosle con todo el corazón y veremos las grandezas de Dios. Dios hace tantos milagros, mis hermanos, ha hecho tantos milagros en nuestra familia que tal vez muchos no nos damos cuenta de ello. Le prometemos tantas cosas que haremos si Él nos sigue acompañando, si Él nos sigue guiando. Y Él va detrás de nosotros guiándonos, pero nos desviamos, nos volvemos a desviar y vienen de vuelta las persecuciones de las enfermedades, que económicamente a veces también nos sentimos atrapados, que no tenemos nada, que nos falta mucho para poder salir adelante. Todo eso nos sucede por esa causa, porque no seguimos a Dios de todo corazón. Y entonces, cuando eso nos sucede, que no encontramos la puerta, mucha gente, ¿verdad, mis hermanos? Desafortunadamente, en vez de buscar de Dios, buscan en los brujos, en los espiritistas, y todo eso es como buscar a otro Dios. Y esa fue la causa por la cual Dios castigó a Egipto y castigó a muchos otros países por seguir a otros dioses. Y esos para nosotros hoy en la actualidad son dioses terribles, dioses que no nos van a sacar adelante, sino que nos van a empobrecer mucho más, y nuestras enfermedades y las enfermedades de nuestros familiares van a estar mucho peor, porque no creemos en el que todo lo logra, en el que todo lo hace y que nos saca adelante con gran poder. Tenemos que tener confianza en el Todopoderoso. Si no seguimos a nuestro Señor, Dios Padre, que nos envió a Jesús para que creamos en Él y creamos también en su poder, Él nos libera de todo. Ya nos liberó una vez. Con su muerte y resurrección nos liberó del pecado. Ahora bien, si nuestros pecados que llevamos muy dentro, si los exponemos ante Dios, le pedimos perdón de todo corazón, el Señor nos va a ayudar, nos va a liberar de ese pecado, pero ya no los volvamos a cometer. Y entonces vamos a ser guiados siempre por Él. Nunca nos va a dejar de su mano, así como no dejó a los israelitas cuando iban en esa persecución. Así nos va a llevar el Señor. A ellos, hagan de cuenta, mis hermanos, que los tomó de la mano a cada uno de ellos, sin que ninguno de ellos padeciera. Padeció todo el pueblo de Egipto, pero ellos ninguno, todos se liberaron. Ellos fueron castigados duramente en medio de ese desierto, porque ya después de liberados, cuando Moisés sube ante Dios para que le dé las tablas de la alianza, ellos ya están adorando a otro Dios, a un becerro que les hizo Aarón, que fundió todo el oro que ellos tenían, y salió ese animal, y a ese animal es el que adoraban. Es una tristeza, mis hermanos, que también nosotros nos dejemos llevar de esa misma manera. Hay cosas que nos deslumbran. Ellos se dejaron deslumbrar por ese animal, al cual creían ellos como un Dios. Hermanos, si sabemos bien y tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que hay solamente un Dios que nos libera de todos los poderes y males que nos vienen a la mente y en persecución nuestra. Siempre traemos los demonios esos que nos atrapan y nos entrellevan entre sus pies. Eso nos sucede cuando dejamos de creer en el Todopoderoso. Sigamos a Dios solamente y veremos sus prodigios, veremos sus acciones en medio de nosotros. Cuando nos comportamos bien, no importa que la estemos pasando mal. Cuando seguimos los pasos del Señor, el Señor no permite que nada nos suceda. Siempre está protegiéndonos, siempre envía sus protectores para que nos cuiden, para que nos dirijan por un camino en el que no vamos a caer ni vamos a tropezar. Y cuando tropezamos, si estamos confiados en el Señor, Él nos levanta con su gran poder.
el pueblo de Israel, cuando se vio en medio de ese mar, que ellos estaban seguros que ya iban a morir allí porque los perseguidores venían tras ellos. Pero ¿qué hizo Moisés? Tuvo fe, y con ese bastón de Dios que puso en medio de las aguas, abrió el mar. Entraron en seco y se liberaron. Fueron libres. Hubo perseguidores todavía detrás de ellos, pero padecieron. Ellos caminando y aquellos en carros y caballos no pudieron avanzar, porque Dios nuestro Señor haga de cuenta que pone un freno a todos esos animales que vienen en persecución de ellos y no pudieron ya avanzar, porque Dios, mis hermanos, tiene el poder para eso y mucho más. Dios lo único que quería, que todas las naciones vieran eso, para que creyeran en Él. Hoy en la actualidad, ¿creemos en Él? Tenemos la seguridad de que Dios nuestro Señor realizó todos aquellos prodigios y ha realizado tantos otros prodigios en medio de nosotros. ¿Tenemos la seguridad? ¿O simplemente escuchamos, leemos en las Sagradas Escrituras y creemos que eso es una leyenda? Eso no es leyenda, no es como los libros de historietas que leemos nosotros y que también a veces nos emocionamos con ellos. Libros que no nos sirven de nada, no nos van a llevar a nada, sino solamente nos incitan a cometer males también. Leamos libros que nos llenan el corazón, que nos abran la mente y sigamos a Dios, solamente a Él. Nadie más. Es el único, mis hermanos, que nos va a llevar en sus brazos en medio de cualquier peligro. El pueblo de Egipto, cuando Dios mandaba a Moisés para que hablara con Faraón y le dijera que los dejara libres, este no creía, se ponía duro, se ponía porfiado, y entonces Dios enviaba todas esas plagas con las cuales terminó con muchos de los egipcios y hasta con muchos de los animales que ellos tenían. Hermanos, si nosotros no comprendemos de estas lecturas, busquemos a alguien que nos haga comprender. Escuchemos, porque si no escuchamos, por ejemplo, a través de esta radio y de otras tantas radios que hay hoy en la actualidad, en YouTube hay tantos canales que nos hablan de la palabra de Dios. Busquemos. Nada más que tenemos que abrir nuestra mente para ver qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Hagamos una oración, pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento para ver si eso que estamos escuchando viene de Él o no, ¿verdad? Porque también hay muchos que quieren engañar a las personas. Sepamos entender, mis hermanos, y veamos qué viene de Él y qué no. Porque si seguimos igual, vamos a seguir siendo como el pueblo de Israel, que se dejó llevar por los dioses en los que las otras naciones creían. Mis hermanos, voy a poner una alabanza y voy a regresar para leer el Santo Evangelio. Ya regreso. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él
tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la palabra de Dios. Vamos a leer el Santo Evangelio para ver que también aprendemos de él, porque es nuestro mismo Señor Jesús que nos habla a través de este Evangelio. Comencemos pues, mis hermanos, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Dice así: Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiso decir nuestro Señor con esas palabras que le dijo a este mensajero que le daba el mensaje sobre su madre y sus hermanos que estaban afuera? Mucha de la gente piensa que cuando este Evangelio habla de esta manera, piensan que Jesús tuvo otros hermanos, o sea, hermanos de carne. Hermanos, nuestra Madre Santísima ya no tuvo hijos, solamente que se le llamaban hijos a todos aquellos que la tomaban a ella como madre. Desde en aquel entonces, al igual que a Jesús, lo tomaban como su hermano, y a los demás discípulos, los que andaban juntos todo el tiempo, eran como hermanos. Para Jesús, todos los 12 apóstoles eran sus hermanos. Para él, eran lo máximo. Y los discípulos que lo seguían a él, que hacían la voluntad de Dios, para ellos eran todo eso que acaba de mencionar aquí el Evangelio. Es una madre, una hermana, un hermano, un padre o lo que sea. Jesús se refiere de esta manera como si se tratara de toda una familia. Jesús no es que haya negado a su madre, simplemente que él no iba a dejar de hacer la voluntad de Dios por el simple hecho de que alguien pudiera llegar a interrumpirlo, incluyendo a su madre, incluyendo a todos aquellos que habían andado con él y que lo seguían siempre. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y a eso se dedicó. Y con esta enseñanza nos enseña a nosotros que si nosotros tenemos
un compromiso con Dios y la familia nos quiere retener, nos quiere cambiar de parecer en el momento dado, no tenemos por qué hacer caso, sino seguir lo que se nos enseñó. De esta manera que Jesús nos enseñó, es de la manera que debemos de proceder. No debemos dejarnos llevar, aquí lo dice claramente, incluyendo nuestra familia. Nadie nos debe de parar en el momento en que estamos catequizando, ¿verdad? Jesús es lo que estaba haciendo. Estaba catequizando a todas estas personas, les estaba dando catequesis de Dios, para que ellos, al igual que Él, que vino a enseñarles, enseñaran a otros. De la manera que Él enseñó, mis hermanos, fue de la mejor manera. Un Dios que anduvo aquí entre su pueblo hablándoles del Padre. Él les dio a entender muchas veces que Él era Dios también. Quien creyera en Él se salvaba. Al decirle esas palabras a la gente, obviamente que Él les estaba dando a entender que era Dios. Y es Dios. De lo contrario, Él no hubiera podido resucitar ni levantarse de esa tumba. Jesús nuestro Señor se levantó con gran poder. Pero antes que eso sucediera, Él anduvo en medio del pueblo de Israel y de los pueblos paganos a sus alrededores. Jesús anduvo enseñándoles, les extendió la palabra de Dios gratuitamente para que aquellos que quisieran integrarse al amor de Dios lo podían hacer. Muchos paganos, más bien dicho, todos los paganos, fueron los que creyeron en nuestro Señor Jesús. Estas palabras, mis hermanos, les hizo entender a las personas que lo estaban escuchando que también ellos, cuando anduvieran catequizando, cuando anduvieran enseñando la palabra de Dios a otros, no se detuvieran, ni aunque alguien más de su familia llegara a quererlos parar de hablar, no deben de hacerlo. Eso es para nosotros que a veces nos da pena, inclusive hacer una oración para los alimentos, o hacer una oración para nuestra madre, para nuestro padre, para un hermano, para un familiar. A veces nos da pena, mucho más con la familia que con una persona que no conocemos. No tiene que sucedernos eso, mis hermanos, porque Jesús nos enseñó cómo debe ser una persona aquí en este mundo, cómo debemos comportarnos. Si clamamos a Él, todo se nos va a hacer fácil. Pero si dejamos de clamarle, si dejamos de hablarle en nuestras oraciones, no vamos a lograr hacer nada. Por eso, cuando alguien va a predicar o va a compartir de la palabra de Dios, siempre tenemos que encomendarnos a Dios para que Él hable a través de nosotros, que Él vaya poniendo las palabras, que cada uno de ustedes, mis hermanos, nos escuchan, que vayan entendiendo bien el mensaje. Tal vez este servidor no es una persona muy sabia o muy estudiada, pero sin embargo le abro el corazón a Dios para que Él haga grandes cosas en mí y en ustedes. Porque no debemos, mis hermanos, de pararnos, de detenernos, aunque no seamos personas estudiadas. Jesús, nuestro Señor, no tomó del pueblo personas estudiadas, no se fue con los maestros de la ley, no se fue con los fariseos, que eran personas que eran estudiadas, que sabían y conocían de la palabra de Dios. Él no buscó de esa gente. Él buscó de gente sencilla, unos simples pescadores, un hombre que era muy pecador por el hecho de que era cobrador de impuestos. Fíjense nada más, de esa gente es de la que Jesús buscó para que extendieran el reino de Dios cuando Él ya partiera a la derecha del Padre, cuando Él ya se fuera de aquí. Y gracias a eso, nosotros recibimos las enseñanzas. También nuestro Señor Jesús nos dijo que nos dejaría el Paráclito, el Espíritu, para que Él nos fuera guiando. Por eso es muy importante que cuando estemos aquí en la tierra, clamemos al Espíritu Santo para que haga grandes cosas en ti y en este servidor. Hermanos, no nos detengamos para hablar de Dios. Si Jesús, siendo Dios, les vino a traer el mensaje, les vino a enseñar para que no se dejaran engañar, así tampoco debemos dejarnos engañar nosotros. Recordemos que según los fariseos, los maestros de la ley, se las sabían de todas, pero Jesús les hacía frente y no podían atraparle.
Querían dejarlo caer en una trampa de su propia boca, sin embargo nunca pudieron. Jesús les hablaba con la palabra. Él les hablaba de Moisés, les hablaba de David, les hablaba de todos, para que ellos comprendieran que Él no venía del demonio, ni era una secta a la que Él estuviera dando alas para que ellos creyeran en Él. No, Él quería que creyeran en Él porque era el mismo Dios que venía encarnado en Jesús para que creyeran. La misma palabra de Dios lo decía con el profeta Isaías, ¿verdad? Que Dios caminaría en medio de su pueblo y que no lo iban a reconocer. Y así sucedió, caminó en medio de ellos, les abrió los ojos muchas veces para que entendieran y no entendían. Este que fue a darle el mensaje a Jesús, cuando estaba predicándoles, cuando estaba hablándoles de la buena nueva a aquellos discípulos que lo estaban escuchando con mucha atención, mis hermanos, tal vez nuestra madre ya lo veía muy cansado, lo veía muy agobiado a Jesús y quería hablarle para decirle que descansara o que se fuera de perdido a comer o cualquier otra cosa. Pero Jesús no quería dejar que lo detuvieran de explicar lo que Dios quería en aquellas personas que lo estaban escuchando. Era muy importante que aquellas personas escucharan de Dios porque estaban bien atentos que Jesús les estaba hablando de algo muy bonito. Cuando nosotros escuchamos algo que nos encanta, algo que nos abre el corazón, algo que sí nos está sirviendo mucho, sentimos aquello que tal vez aquellos discípulos de Jesús escucharon cuando Él les estaba catequizando, cuando Él les estaba enseñando. Y por eso, mis hermanos, debemos siempre también nosotros aprender más y más de Dios, porque muchas veces nos sentimos ya también como los fariseos o como los maestros de la ley, que ya lo sabemos todo y a la vez ponemos a pensar. Si nos ponemos a interiorizar todo aquello que hemos aprendido, no es absolutamente nada. Fíjese bien, había santos en aquel entonces que eran muy santos, que siempre estaban en oración, aprendían mucho de la palabra de Dios, eran sabios y aún así se iban a escuchar a otros predicadores para aprender más y para enamorarse más de Dios. Fíjense nada más. Si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros, cuando encendamos la radio y escuchamos a otro predicador, si escuchamos que es algo que nos va a ser muy útil, escuchémosle siempre, porque todo esto nos va a servir para catequizar a otros, para enseñarles del amor de Dios. No dejarlos que sean engañados por lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Porque hay muchos de ellos aquí en la tierra. Entonces, abrámosles los ojos a nuestros hermanos, especialmente aquellos que sí sienten el deseo de buscar de Dios, de enamorarse de Dios y que no dejemos nunca de hablarles. Yo estoy bien seguro, mis hermanos, que hay muchos que escuchan las radios y a través de las radios nosotros aprendemos mucho. Nos vamos siempre enamorando más de Dios, especialmente cuando vemos que hay muchos que se interesan por extender el evangelio, por extender la palabra que debe ser transmitida para todo el mundo. Eso a mí me da mucha alegría, que haya muchos catequistas que enseñen el mensaje de Dios, porque a eso fueron enviados los apóstoles después de que nuestro Señor Jesús se fue de este mundo al cielo. Si sabemos bien que Jesús nos enseñó todo esto, que Jesús nuestro Señor nos ofrece una gloria eterna, al igual que se la ofreció al pueblo de Israel cuando ellos iban por ese desierto para llegar a esa tierra prometida. Para ellos eso era la gloria. Para nosotros la gloria es algo diferente, es algo que no se va a terminar jamás. Y si tenemos la confianza, si ponemos todo nuestro amor, toda nuestra paciencia en nuestro Dios, pongamos toda nuestra fe y no nos va a suceder nada que Dios no quiera. Dios siempre nos va a enviar sus ayudas, su protección y todo lo necesario que se ocupe para seguir adelante. Pero no nos dejemos llevar por los lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Esos que están al acecho todos los días
¿Cuántos de ellos no nos encontramos por las calles? A veces solamente por quererse llevar a sus iglesias el diezmo, ese diezmo que ni siquiera es diezmo. Les piden a veces que sea más de lo que Dios pide para el templo. No nos dejemos engañar por nada ni nadie. Solamente escuchemos la voz de Dios. Cuando nos pongamos en oración, cuando leamos, cuando recemos con mucha devoción, Dios nos escucha y no vamos a ser nunca defraudados. Siempre vamos a ser sacados adelante. Y si alguien nos quiere parar de hablar de la palabra de Dios, incluyendo nuestra familia, no nos dejemos. Sigamos adelante, que Dios nuestro Señor siempre nos va a inspirar en su palabra. Si nosotros tenemos miedo, transmitir mensajes de Dios a personas que tal vez son más instruidos que nosotros, no nos dejemos engañar por el demonio, porque incluyendo a esas personas estudiadas, a veces sienten también el deseo de escuchar una palabra de aliento que venga de Dios. Y si ellos, que son muy estudiados, nunca jamás han escuchado de Dios, se van a interesar. Se interesan y cuando menos acordamos, ya esas personas, siendo bien estudiadas y siendo personas tal vez de mucho estudio, también se van a enamorar de Dios. Busquemos hacer eso en todos nuestros hermanos y Dios siempre nos va a dirigir, siempre nos va a abrir la mente y el corazón para que sigamos adelante de la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Mis hermanos, abramos el corazón a nuestro Dios. En este momento voy a hacer una pequeña oración y pidámosle, abramos nuestro corazón a Dios y expongámosle todas nuestras necesidades en este momento para que nos ayude en todas nuestras dificultades que llevamos durante el día. Que Dios, con mucho amor y con mucha fe, si lo hacemos de esa manera, Él nos va a transformar nuestros males en bienes. Comencemos pues, mis hermanos, y expongamos nuestras necesidades. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias. Gracias en este día, Señor. Gracias porque me diste tu amor, me dirigiste, me abriste mi mente y mi corazón para hablarles a mis hermanos y hermanas que están escuchando, que están abriendo sus corazones, para que tú, Señor, entres en sus vidas, para que tú, Señor, les ayudes en sus dificultades y sepan hablar a los demás de ese mensaje, de esa buena nueva que tú quieres que sea extendida, Señor, por todo el mundo. Ayúdanos pues, Señor, no permitas que nos dejemos engañar por este mundo. No permitas, mi Señor, que las dificultades de este mundo nos atrapen y seamos levantados y seamos ayudados siempre para llevar la buena nueva a cada lugar que tú nos envíes, Señor, porque tú nos enviaste desde aquel momento que te fuiste a la derecha del Padre, pero que desde allá, Señor, tú cuidas de nosotros. Ayúdanos pues, Señor, y que en cada lugar que se hable de ti, ahí estés tú. Espíritu Santo, transmítenos ese amor, ese mensaje que quiere la gente escuchar de Dios, porque tú, bendito Espíritu, eres el que nos mueve, eres el que nos hace llevar todo esto a cualquier rincón del mundo, para que sigamos adelante y no nos detengamos, ni nada nos detenga, teniendo en nuestra mente que es Jesús y tú, Espíritu Santo, quien nos lo pide, que llevemos a cabo este mensaje, esta buena nueva, que transmite el amor de Dios a todos nuestros hermanos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu gran amor y por tu gracia, que permites que nosotros tengamos y llevemos a cada rincón. Madre del cielo, te doy gracias por tu intercesión, porque nunca nos dejas solos, Mamita María. Siempre vas con tu amor maternal ante Jesús para pedir por tus hijos aquí en la tierra. Tú sabes lo débiles que somos. Nuestra debilidad a veces nos gana. Nuestra debilidad nos hace que tengamos miedos y no llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso te pedimos, Mamita María, que intercedas ante Dios para que llevemos a cabo su mensaje y no nos detengamos, así como Él no se detuvo, inclusive siendo nuestra madre y todos sus discípulos que se lo pedían. Gracias, Madre del Cielo,
que siendo tú nuestra madre y madre de Jesús, nunca te atribuiste tanto poder, porque tú, siendo nuestra madre, nos vas a dar siempre cuidado, ese cuidado que una madre terrenal nos da, pero que con mucho más amor, tú que eres celestial, nos lo dará. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos retiramos, mis hermanos, con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por seguir en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora y por estar siempre escuchando de la palabra de Dios, llenándose del mensaje que nos transmite amor, que es nuestro Señor Jesús hablándonos a través de este santo evangelio, y es Dios quien nos enseñó cómo debemos ser para ser libres en este mundo. Creer en su gran amor y en su gran poder, eso nos va a llevar por el buen camino, como llevó al pueblo de Israel a poder llegar a esa tierra prometida. Así también nosotros pidámosle a Dios nuestro Señor y a Jesús que nos dejen entrar en esa tierra prometida, que es una gloria eterna. Pidámosle siempre de todo corazón, y así van a suceder las cosas si tenemos esa fe, esa confianza en el que nos lo enseñó. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz martes.